Bienvenidos a este espacio de charlas de impacto. Estamos empezando el mes de septiembre y vamos a empezar con una entrevista de una personalidad latina que pues tenemos ahora el gusto de entrevistarlo y de poder conversar con él un poquito más. Lo encontré hace unos días en la celebración de los 10 años de que Filadelfia fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, a mi sorpresa, bueno, me encontré como otros años a otros latinos, pero esta vez había muchos más latinos y dentro de la celebración de 10 años nombraron a esos personajes que estuvieron presentes o que tuvieron algo que ver con ese nombramiento. Y yo la verdad no me acordé hasta ese momento que lo mencionaron, que uno de ellos era Fernando Treviño Martínez. Bienvenido a este espacio. Te agradezco mucho, Perla. Un saludo cordial como siempre y bueno, un gran saludo a todos los amigos de la familia de Impacto. Bueno, y la verdad es que fue mucho orgullo porque aparte, pues eres, además de ser latino, eres mexicano. Justamente el mes de la herencia hispana se celebra desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, porque empiezan las fiestas patrias en México y de otros países latinoamericanos que en ese entonces también formaban parte de México, como Guatemala, El Salvador, y todos ellos celebran también su independencia este 15 de septiembre. Y bueno, de ahí es que surge después de unos años muchos años, el tratar de conmemorar a esta comunidad hispana, la cual pues me siento orgullosa de pertenecer, pero tú también Gracias. perteneces y además, bueno, fuiste el único nombre ahí latino que en ese momento nombraron y ahora nos vas a contar la historia de por qué. Claro, es una designación muy importante para la ciudad y obviamente un orgullo enorme, ¿no? Poder haber sido parte de ese proyecto. Honor a quien honor merece. Un grupo non-profit que se llama la Asociación de Filadelfia Global o The Global Philadelphia Association. Se le acercó a la oficina del alcalde Michael Nutter, esto es hace en 2011, 2012, con la idea de promocionar y de promover a que Filadelfia se convirtiera en la primera ciudad patrimonio de la humanidad en Estados Unidos. Lo que es Independence Hall y toda esa zona ha sido un sitio patrimonio de la humanidad reconocido por muchos años por UNESCO, pero la ciudad en sí no era solo esa designación. Y cuando le presentan la idea al alcalde Nutter y el alcalde Nutter empieza a trabajar en el proyecto, es al mismo tiempo en donde el mismo alcalde Nutter crea la Oficina de Asuntos Migratorios y Multiculturales, que como tú bien sabes, tuve el gran honor de pertenecer a ese equipo con Jennifer Rodríguez. Y estamos en un evento donde se está haciendo la presentación formal del proyecto. Y Rich Negrin, fíjate lo que son las cosas, en ese entonces el managing director de la ciudad o el director de la ciudad, le recomienda al alcalde que la oficina, que Jennifer y yo debemos de ser parte de este proyecto. La participación empezó porque primero se conformó un grupo de expertos en historia, investigadores, donde teníamos que presentar y desarrollar, como yo le llamo, el caso académico, el caso histórico de por qué justificar que Filadelfia es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y el alcalde, y en ese entonces Rich Negrin, hacen la recomendación que no podemos hablar de la historia, de la herencia de Filadelfia, sin tomar en cuenta las grandes contribuciones que las comunidades migrantes han hecho en toda la historia de la ciudad y nos invitan a ser parte de esa iniciativa. Entonces, como acabábamos de abrir la oficina, Jennifer estaba vuelta loca con 1000 proyectos de la oficina y me pide a mí que yo tome liderazgo para formar parte del equipo. Entonces, en lo que fue el 2013, al principio del 2013, se abre la oficina, me uno a este equipo y empezamos a crear el caso histórico, el caso académico. Y me toca la gran suerte de ser enviado por parte de la ciudad con dos personas más al Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial, que en ese entonces fue en Oaxaca. Entonces, pues obviamente tomando ventaja de que hablo el idioma, de que soy mexicano, me mandan a mí a representar a la ciudad con dos personas más y en ese congreso fuimos aceptados como miembros observadores de la Organización Mundial de Comercio.
perdón, Organización Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Entonces, una vez que ya somos aceptados como miembros observadores, quiere decir que aceptaron el caso histórico y el caso académico para unirnos, pero luego se venía el proceso más importante. A final de cuentas, política es política, ¿no? Entonces, para ser aceptados formalmente como miembros de esta organización y para ya ser considerado como ciudad patrimonio, necesitábamos obtener el voto de la Asamblea General de esta organización. En este caso, la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en ese entonces eran 265 miembros, o sea, 265 alcaldes de ciudades de todo el mundo conformaban la Asamblea General y nos dieron 2 años para diseñar la estrategia de convencerlos. Entonces es cuando, pues como tú sabes, mis antecedentes en cuestiones políticas, en cuestiones de relaciones gubernamentales, cambia mi rol en el proyecto y me voy de contribución de los migrantes en el caso histórico a 100% campaña política de lobbying para convencer a la Asamblea General y me toca desarrollar esa estrategia para la ciudad. Y bueno, para hacerte la historia un poquito más corta, el siguiente congreso, o sea, en el 2015, la sede era Arequipa, Perú. Entonces, como son ciudades de todas partes del mundo, hay ciudades que tienen un poco de más presupuesto, hay ciudades que no tienen tanto presupuesto. Entonces, dependiendo el continente en donde vaya a ser la conferencia, casi siempre el número de ciudades más grande que asiste son las de ese continente. Entonces, en este caso, sabiendo que el Congreso iba a ser en Arequipa, sabíamos que la mayoría de los miembros de la Asamblea que iban a ir en persona iban a ser ciudades latinoamericanas. Entonces, también nos agarramos ahí de esa experiencia para desarrollar la relación, sabiendo que ciertas ciudades en México tomaban o tenían en ese entonces un liderazgo muy importante con toda la delegación latinoamericana. Entonces, parte de la estrategia fue que en julio del 2015 tuve la gran fortuna de coordinar con el cónsul general de México y con el consulado de México, Carlos Giralt, en ese entonces, un viaje del alcalde Michael Norer a México, en el que nos reunimos con líderes mexicanos que ya estaban de regreso en Puebla, con diferentes autoridades a nivel federal, pero la clave de ese viaje era reunirnos en ese entonces con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y con el alcalde de la Ciudad de Puebla, las dos ciudades patrimonio de la humanidad, las dos muy activas en esta conferencia para asegurar el voto y el apoyo de ellos. Entonces, el objetivo de ese viaje, aparte de todo lo comercial que tiene, fue que nos regresamos ya con el compromiso del alcalde de la Ciudad de México o el jefe de gobierno, perdón, y el alcalde de la Ciudad de Puebla para apoyar a Filadelfia de manera total en lograr este objetivo. Y ya meses después, creo que fue a finales de octubre, si no me equivoco, del 2015, se hace el viaje de la delegación de Filadelfia a Arequipa, Perú, y ya para cuando llegamos, nosotros ya tenemos a todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de México ayudándonos a cabildear al resto de Latinoamérica. Y una vez que aseguramos el voto de México y de Latinoamérica, se dio el siguiente paso y empezamos a hablar con Europa, con Asia, con África. Y la verdad, muy orgulloso de que logramos el voto unánime. Filadelfia, de manera unánime, fue aceptada como ciudad patrimonio de la humanidad. Y como te digo y como explicas, a mí me reconocen por ser parte del equipo, pero aparte por haber ayudado a diseñar la estrategia, pues, política y de cabildeo para convencer a 265 alcaldes de todas partes del mundo a que votaran por Filadelfia. Increíble. Y bueno, vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué te eligieron a ti justamente como esa persona que junto con Jennifer Rodríguez, para quien no sepa quién es Jennifer Rodríguez actualmente, creo que desde entonces, de hecho desde que salió de la Oficina de Migración, ella es la actual presidenta de la Cámara de Comercio Así es. Hispana, que también ha hecho maravillas, la verdad, ahí ella es de origen puertorriqueño y llegó aquí junto contigo a hacer, no sé si esa fue la primera. Creo que fue la primera oficina para migrantes o especializada en los migrantes en la ciudad de Filadelfia. Como dices tú, a pesar de que, pues, cuántas contribuciones, empezando, bueno, por
por muchos, obviamente, que han venido aquí, pero los italianos, por ejemplo, y que después llegaron mucho más, pues obviamente los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos, etcétera. Pero, ¿quién es Fernando Treviño, para los que no sepan quién es Fernando Treviño y por qué te eligieron a ti para ese momento histórico de dar ese paso de Filadelfia abriendo una oficina para migrantes? Claro, gracias, Perla. Bueno, yo soy, como dijiste al principio, soy mexicano, nací y crecí en México y terminando la universidad en México pude unirme al equipo de Relaciones Exteriores de México y llegué a Filadelfia en el 2000 como abogado del Departamento de Protección y Asuntos Consulares en el Consulado de México en Filadelfia. El Consulado en Filadelfia se incluye, es un servicio social que hice en San Antonio. Fue mi cuarto consulado en Estados Unidos. Estuve en San Antonio, en Eagle Pass, en Nueva Orleans y luego en Filadelfia. Pero bueno, llegué a Filadelfia y la ciudad me acogió de una manera increíble, como a muchos de nosotros, y ya hice casa aquí, ¿no? Al año siguiente conocí a mi esposa y bueno, 20 años después, con niños y todo, ya estamos aquí en Filadelfia. Pero mi experiencia y el área que desarrollé una especialidad trabajando para relaciones exteriores fue en todo lo que es cuestiones legales y asuntos migratorios para nuestros paisanos. Entonces, empecé a desarrollar esa experiencia y ese trabajo en trabajar en asuntos migratorios, cómo involucrar a comunidades migrantes en procesos políticos, cómo involucrar defender a la comunidad mexicana cuando estaban teniendo problemas legales en cualquier parte de Estados Unidos. Cuando estaba en la frontera con México, en el consulado en Eagle Pass, por ejemplo, yo tenía el trabajo tan delicado de que cada vez que la patrulla fronteriza encontraba el cuerpo de un migrante que había fallecido tratando de cruzar, me hablaban a mí y a mi equipo, entonces a mí me tocaba ir, hacíamos todo para reconocer el cuerpo, tomábamos fotos, buscábamos documentos de identificación y luego ayudábamos a sus familias en México a recuperar los cuerpos y enviarlos para allá. Entonces, para mí, aunque tuve la fortuna de venir a Estados Unidos con visa de asistente de diplomático, pues los retos y las realidades que nuestra comunidad se enfrenta todos los días. El último precio que pagan es pues, cuando incluso fallecen tratando de venir. A mí me tocó verlo de primera mano, ¿no? Entonces siempre me tocó trabajar en ese tipo de proyectos. Pero una vez que decidí, bueno, ya me quedo en Estados Unidos, ¿cuál es el siguiente paso? Primero empecé a trabajar en el aspecto político con un grupo que en ese entonces se llamaba el Consejo Nacional de la Raza, ahora se llama Unidos US, para movilizar a votantes y registrar a latinos a que participaran en el proceso electoral. Entonces di el siguiente paso de trabajar con mexicanos, ahora trabajar con todos los latinos. Trabajar en temas de derecho penal y de migración, ahora trabajar en cuestiones cívicas y de participación ciudadana. Entonces fue ese el siguiente paso. Y 2 años después tuve la gran fortuna, que para mí me escucho un poco romántico, pero para mí todavía sigue siendo algo que me cambió la vida, es que la campaña de reelección del presidente Barack Obama en ese entonces, pues puso atención al trabajo que estaba haciendo y me invitan ya no solo hacerlo latino, pero hacer el mismo trabajo con todos los grupos minoritarios. Entonces, me invitan a ser el director estatal de Operación Voto, que básicamente era el enlace de la campaña con latinos, asiáticos, afroamericanos, mujeres, jóvenes. Si te recuerdas, había este concepto de grupos por Obama o for Obama. Entonces, todo el grupo que fuera Latinos for Obama, African Americans for Obama, Women, Republicans for, todos los grupos por Obama, era mi departamento, era el staff que yo manejaba. Y también fue una experiencia inolvidable para mí poder dar ya ese siguiente paso, donde fui cuestiones migratorias mexicanos, cuestiones políticas con latinos, ahora a todas las comunidades. Y cuando termina la campaña del presidente Obama, como parte de ese trabajo, me tocó conocer al alcalde Michael Notter. Nos hicimos, no amigos, pero desarrollamos una muy buena relación como parte de ese trabajo. Y yo, la verdad, ya estaba listo para irme a Washington. Yo quería ser parte de la administración de Obama, yo ya estaba listo para irme. Y es cuando me habla el alcalde y me dice, mira, Fernando, vamos a ser honestos, te vas a ir a Washington a ser uno de 50,000, 60,000 empleados federales. Quédate en Filadelfia, ya tienes 10 años en Filadelfia, quédate aquí y ayúdame a abrir la primera oficina de asuntos migratorios en la ciudad. Ya existía la oficina de asuntos multiculturales, pero no había nada específico a migración. Y una vez que me explica el proceso
y que me dice que iba a designar a Jennifer Rodríguez como la directora y que yo quería que fuera el segundo de Jennifer. Jennifer y yo nos conocíamos desde antes de haber trabajado para APM y todo lo que hacía esta Jennifer. Entonces no dudé ni un segundo en quedarme para trabajar para ella y para el alcalde. Entonces, yo traía la experiencia de todo lo de migración que aprendí en el consulado de México, traía la experiencia de mi trabajo multicultural y enlace con todas las comunidades que aprendí en la campaña de Obama, y es donde pude yo traer esas aportaciones, no solo en lo migratorio, pero en lo multicultural. Y si aparte le agregas mi experiencia trabajando para relaciones exteriores en diferentes consulados, aunque formalmente no era un diplomático para México, pero también traía esa experiencia, entonces el alcalde me dice, tú eres la persona perfecta para este puesto. Y cuando se hace la transición, te digo, del caso histórico y académico a lo político, pues yo venía, te digo, de manejar una de las campañas más impresionantes en la reelección del presidente Obama, y esa es la experiencia que todo se juntó para que tuviera el perfil ideal, para que el alcalde confiara en mí y el equipo que estaba trabajando en el proyecto confiaran en mí para diseñar la campaña política o de cabildeo que logró la designación para Filadelfia. Y bueno, pues definitivamente ha evolucionado mucho, ha cambiado para bien y para mal, ¿no? También la demografía, ¿no? De esta región de Filadelfia. Sabemos de que hay cada vez en el estado de Pensilvania más latinos. Había escuchado por ahí que sobre todo los negocios que abren son de mujeres latinas, o sea, las mujeres latinas son un poder económico en Pensilvania. Y vemos que obviamente también en la pasada elección, pues hubo más, bueno, de hecho me recuerdo cuando de repente llegué a viajar por algunas ciudades en Arlington, Hillston, estaban periodistas de todo el mundo, ¿no? Porque de repente se vinieron los focos por acá, porque Pensilvania eran los 19 votos electorales y demás, y después que tantos latinos y hubo personajes como se me fue el nombre de Martínez, del relajo de la mañana, que también estuvo también entrevistado por CNN y por todas partes, porque querían saber, Víctor Martínez. Víctor Martínez, querían saber, ¿no? ¿Qué estábamos pensando los latinos y en general la gente de Pensilvania sobre las próximas elecciones? ¿Cómo ves tú esa transformación? ¿Cómo dibujas ahora en retrospectiva? ¿Cómo ha cambiado esta panorámica que tú que estuviste tan metido en ese voto, ¿no? De hace unos Sí, años. fíjate que ha sido un proceso muy interesante porque no solo la comunidad latina, pero todo Pensilvania se convirtió en un estado en el que decide las elecciones, ¿no? Entonces, en el 2016, Trump gana Pensilvania, y cuando oficialmente se anuncia que gana Pensilvania, gana la presidencia a nivel nacional. Lo mismo fue en el 2020, una vez que se decide que Pensilvania se va con Biden, ya se hace el anuncio que oficialmente Biden gana la presidencia. A mí me tocó ser también, te digo, mucha suerte, que una vez que el alcalde Norris termina su administración y Jennifer, como bien lo dice, se va a la Cámara de Comercio, yo abro mi propia consultoría y ya empiezo yo a tener más trabajo con medios de comunicación, hablando de análisis político, etcétera. Y como dices, tanto con Víctor como yo hemos participado con CNN, con Univisión, con muchas cadenas, analizando no solo el voto en Pensilvania, pero el voto latino. Y como bien lo dices, creo que el gran parteaguas de Pensilvania fue que hasta hace, digamos, 20, 25 años, como sabes, la mayoría de los latinos en Pensilvania eran puertorriqueños. Pasa los ataques terroristas del 9/11, se viene una nueva ola de migración latina desde Nueva York y del norte hacia esta zona, y es donde los migrantes mexicanos y los migrantes dominicanos empiezan a tomar más importancia en números, pero también empieza a llegar una ola de diversidad dentro de la comunidad latina. Entonces, ahorita el número de puertorriqueños sigue siendo la comunidad más grande, pero si es el 45%, 50% es mucho. La mitad ya somos mexicanos, dominicanos, sudamericanos, centroamericanos, y con diversidad en tu comunidad,
obviamente viene en diversidad de filosofía, diversidad de cómo haces el trabajo, de cómo enlazas con las diferentes comunidades, y ya no puedes decir, oh, vamos a hablar con los puertorriqueños y ellos se encargan de todo lo político. Ahora ya tienes que diseñar tus campañas en base a cada comunidad. Y eso fue algo que me tocó hacer con la campaña del presidente Obama, que muchas campañas lo han ido replicando ahora al grado de que, como tú bien sabes, el liderazgo político latino en Pensilvania, con todo el respeto y el cariño que le tengo a mis amigos puertorriqueños, el liderazgo latino político es dominicano. O sea, líderes dominicanos tomaron ese nivel. Es Entonces, que los dominicanos, deja que te interrumpa rápidamente, son animales políticos, les digo. Es que yo no encuentro a un dominicano que no hable, que no sepa, inclusive que no esté conectado con la política de su país. exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo hice en el 2012 fue una de las cosas que mucha gente no, porque pues, no todo el mundo le interesa, las elecciones presidenciales de República Dominicana siguen el mismo ciclo que en Estados Unidos. Nada más que para ellos la presidencial es casi siempre en abril o en mayo, y como sabes, en Estados Unidos es en noviembre. Entonces, ellos venían saliendo de elecciones presidenciales muy, muy fuertes en el 2012, y fue cuando yo aproveché, bueno, tienen toda la estructura política, organigrama, voluntarios, ya está todo organizado. Pues me fui, hablé con todos los partidos políticos y les dije, oigan, entiendo que en casa no se pueden ver. Aquí todos son demócratas. Entonces, ¿por qué no trabajamos todos juntos ahora y quitamos a sus candidatos de la cabeza y ponemos al presidente Obama? Y el gran cambio que fue el éxito es que, en vez de decir, esta es la estructura de enlace latino de la campaña de Obama, se tienen que acoplar a esto, yo hablé con la campaña en Chicago y me dieron la oportunidad de que la campaña se adaptara a la estructura política dominicana en ese entonces, para que ellos no cambiaran nada. Entonces, ese es un ejemplo donde te digo, esa es la manera que ha cambiado cómo se hace política con la comunidad latina aquí, y por eso se ha hecho tan interesante. Los últimos años, por todo lo que ya sabemos, ha habido un balance en el índice del apoyo hacia los republicanos, especialmente al presidente Trump, y podemos pasarnos horas debatiendo por qué, pero básicamente lo importante de Pensilvania, como yo siempre le llamo, es que somos una comunidad latina emergente. Cuando digo emergente, no es que seamos nuevos, pero si comparas el poder político latino que tiene Florida, que tiene Texas, que tiene California, Nuevo México, Arizona, pues obviamente ellos tienen años y años y años, y nosotros apenas estamos llegando ahí. A eso es a lo que me refiero con comunidad emergente. Entonces, por eso todos los medios a nivel nacional y todas las campañas políticas ven a Pensilvania como un microcosmos de cómo va a evolucionar la comunidad latina a nivel nacional en los siguientes 10, 20 años. Y la clave ha sido, claro que es importante trabajar con los latinos en Nevada, por ejemplo, pero si perfeccionas y si dominas el trabajo de enlace latino con una comunidad tan diversa como es en Pensilvania, eso te abre las puertas para trabajar en cualquier otro estado. Entonces, yo creo que eso ha sido el cambio más importante en los últimos años en cuanto a lo electoral, el enlace latino y la importancia que tiene Pensilvania a nivel nacional. O sea, un laboratorio, ¿no? Como tal, que en realidad lo que veía, que te comentaba cuando nos vimos ahí es de que pues había más representación latina, ¿no? O sea, nos quieren en la mesa. O sea, no es lo mismo, decía también la otra vez, diversidad que inclusión. Claro. Y obviamente ahí es donde está la clave. Yo no sé, sinceramente, ahí voy a decir algo de mi cosecha, si hubo esa inclusión en la campaña anterior de los demócratas y eso fue algún problema que costó en las urnas, a pesar de que te he de decir que por lo menos en el territorio impacto, por así decirlo, donde hemos estado pues repartiendo el periódico, y no porque seamos demócratas o republicanos, sino porque tenemos finalmente a las poblaciones vulnerables como la población a la que servimos como impacto, ¿no? Y obviamente más, obviamente las hispanas, pero en general a las más vulnerables en una ciudad que es pobre, no es la más pobre como ciudad grande. Entonces, y ahí Unidos USA justamente sacó las estadísticas que el único lugar en donde no había avanzado el voto republicano o MAGA o Trump o whatever, sino
fue exactamente en la zona donde se distribuye físicamente el periódico. No sé si sabías ese dato, pero por lo Ese dato no me lo sabía, pero está muy, muy interesante y gracias porque se necesitaba. No, y creo que aparte habiendo trabajado en la campaña presidencial de reelección de Obama en el 12, podemos pasarnos días hablando de esto. Sí te puedo identificar errores clarísimos que la campaña de Hillary Clinton cometió, no solo con la campaña de latinos, pero con otras minorías en Pensilvania, ¿no? Entonces el 16 fue el primer indicio de que eso iba, de que podía haber algún problema. A pesar de que el alcalde Kenny, por ejemplo, siempre fue un gran amigo de la comunidad migrante, él creo que la ciudad retrocedió un poco en el involucramiento y la importancia que no solo la comunidad latina, pero que los migrantes tenían. Y te lo digo por un ejemplo muy, muy básico. Cuando el alcalde Notter crea la oficina, Jennifer y yo le reportábamos directamente al alcalde. Éramos la oficina del alcalde de Asuntos Migratorios y Multiculturales, the Mayor's Office of Immigrant and Multicultural Affairs. Nosotros le reportábamos directo al Chief of Staff y al alcalde. Cuando el alcalde Kenny toma posesión y como todos los alcaldes quieren hacer su cambio, él baja el nivel de la oficina. Él baja la oficina, ya no era la oficina de asuntos migratorios y multiculturales, solo la oficina de asuntos migratorios, que sigue siendo muy importante, por supuesto, pero entonces le quita a la oficina el poder de hacer todo el trabajo extra que hacíamos nosotros para complementar lo migratorio. El trabajo migratorio es muy importante en cuanto al estatus de ciudad santuario, en cuanto a protección de los derechos de los migrantes. Pero muchas veces ese trabajo se tiene que complementar con el trabajo que yo le llamo un poquito más suave, un poquito más simbólico de festivales, de eventos, de involucración de migrantes en otros aspectos más culturales y no solo el tema migratorio, porque eso ayuda a que estas comunidades sobresalgan en temas que no solo es la pelea migratoria. Entonces, Kenny cometió, a mi gusto, ese error. Entonces, no solo quita lo multicultural, pero baja el nivel. En ese entonces, la oficina le reportaba a un Deputy Managing Director, que le reportaba al Managing Director, que le reportaba al alcalde. Entonces, en teoría, bajaron el nivel 3 veces de la importancia de la oficina. Y eso fue a la par de los errores políticos de la campaña de Hillary Clinton. Y hago la relación porque es más o menos el mismo tiempo en el que la comunidad migrante, en el que la comunidad latina siente ese cambio. A lo mejor no era tanto para mal, porque no quiero tampoco ser exagerado, pero siente el cambio de influencia a nivel local en Filadelfia y luego en lo político ven los errores de una campaña y entonces toman un paso para atrás y es donde empieza el círculo vicioso, ¿no? Sí, no entusiasma, ¿no? No te sientes en la mesa y de una u otra forma, pues también sabemos de que em, en mucho, pues es también, no voy a decir que solamente, pero es una cuestión también mundial, ¿no? Y también pandémica y la falta de credibilidad en el gobierno, la falta de credibilidad en general en las instituciones de salud, en los periodistas. Entonces empieza todo el mundo ya es un influencer, ¿no? Y Sí. agarra y pone y se pone a hablar y entonces la gente le cree más a la comadre en el podcast o en el chat de WhatsApp o de Facebook que en realidad de las cosas o sea, hemos perdido confianza, yo creo, ¿no? Sí. Y al perder la confianza, se va perdiendo también la esperanza. Entonces, ¿cómo haces tú para regresar, ¿no? Después de haber trabajado como independiente con consultorías, también te veía ahí en CNN y demás, en las bajas ligas, medianas ligas y grandes ligas, en todos, y todas son importantes. Y de hecho, ahora más cada vez son justamente las pequeñas ligas donde la gente pues informa muchas veces, ¿no? Pero desgraciadamente no siempre todas las voces en ese lugar están realmente bien informadas. A lo que voy, ¿cómo transitas otra vez y regresas y ahora estás, bueno, platícanos de cómo fue esa transición y dónde estás ahora sirviendo? Claro, voy a tratar de controlar mis tiempos porque me puedo pasar años hablando de esto. No, mira, parte de mi trabajo como consultor
era en cuestiones de campañas políticas. Entonces, tuve la fortuna y he tenido la fortuna de trabajar a diferentes niveles de campañas políticas en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. O sea, yo ya me ha tocado estar manejando campañas presidenciales en Bolivia, en Paraguay, campañas al Senado en México, etcétera. Pero siempre era, basándonos de la comunidad aquí en Estados Unidos, siempre mi tema principal ha sido cómo puedo hacer que las comunidades que normalmente no son parte del proceso son incluidas en el proceso. ¿Qué es un proceso? Llámalo elecciones, llámalo gobierno municipal, como lo que tú quieras desarrollarlo, ¿no? Entonces, como parte de esos clientes, de esos electorales, en el 2016, un comisionado del condado de Montgomery, que en ese entonces lo conocía un poco de gente, pero no muchos, que resulta también que me tocó conocerlo durante la campaña del presidente Obama, decide hacer campaña en contra de todos los pronósticos de hacer campaña para procurador del estado, para procurador general del estado. En este caso estamos hablando del ahora gobernador Josh Shapiro. Entonces, en ese entonces, en el 2016, en la elección primaria o en la interna del Partido Demócrata, todo el establecimiento político demócrata de Pensilvania, la mayoría de los líderes latinos en Pensilvania estaban apoyando a otro candidato, a Steve Zapala, que era el procurador del condado de Allegheny, que es la base de donde está Pittsburgh. Y por la relación que desarrollé con él durante la campaña de Obama, Josh me habla y me dice, oye, Fernando, me voy a lanzar para procurador del estado. ¿Cómo ves? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué quieres? Y me invita a ser parte de su proyecto. Entonces a mí me toca desarrollar la relación, toda la estrategia de la campaña para el lado latino y para el lado de otras minorías. Y yendo en contra de todo el establecimiento de líderes latinos, el caucus hispano del Partido Demócrata y todo eso, ganamos por más de 10 puntos de la elección primaria en todos los condados donde lanzamos Latinos por Shapiro, lo ganamos por más de 10 puntos. ¿Por qué? Porque utilicé la misma estrategia que me funcionó en el 2012, pero ahora para Josh. Y ganamos la elección primaria. Y siempre le doy el crédito, a final de cuentas, a los líderes que me ayudaron a hacer el trabajo en el territorio. Y en ese caso, alguien con el que no hubiera podido hacer nada de esto es con el ahora representante estatal Danilo Burgos, que siempre hemos tenido una relación de trabajo muy cercana. Pero después de varios años de estar en Latinoamérica, en México, de regreso en Estados Unidos, de trabajar en varios temas, siempre enfocándome en cómo involucrar a la comunidad que te digo, o que está marginalizada o que no es involucrada, cómo hacerlo. Cuando el procurador general Shapiro se lanza como candidato a la gobernatura, yo estaba trabajando para un grupo nacional que a través de ese grupo apoyamos su candidatura, pero yo no trabajé para su campaña, no les voy a decir otra cosa. Pero una vez de que ya ganan, a las 2 semanas, yo creo que de que toma posesión en enero del 2013, me habla a su oficina y me dice, oye, te van a hablar. Del 2023. 2023, dije 13, perdón, Sí. 2023, gracias. Me habla su oficina y dice, oye, te va a hablar la persona que vamos a asignar como secretario de Protección Ambiental. Tú lo conoces muy bien, es Rich Negrin, que era el managing director de la ciudad cuando yo estaba trabajando en todo lo migratorio Hay que decir que otro latino de otro origen latino. cubano y que también tiene una Así es. historia extraordinaria y Uno que de mis ama mentores. mucho, obviamente, también a la ciudad y al estado. Así es. Entonces, ya Rich me habla y me invita, ok, voy a tomar posesión o protesta como el secretario de Protección Ambiental. Quiero que te vengas a trabajar con nosotros. Y yo, la verdad, pues no tengo mucha experiencia en temas ambientales. Conozco y sé, pero realmente no mucho. Y es cuando me dice, bueno, queremos reinventar la Oficina de Justicia Ambiental. Y para ¿Y eso cómo? te las gastas solo, para Y reinventar te las para gastas. eso, para reinventar e inventar cosas. Pero básicamente lo que querían era cómo podemos hacer para tener una relación con la comunidad que vive en zonas de justicia ambiental y específicamente qué tenemos que hacer para que acepten ser parte del proceso, para que participen con nosotros, porque después de años y años y años de que esas comunidades fueron olvidadas, pues ya no confiaban en el gobierno, como tú lo decías hace rato. Entonces, cuando me dicen el tema, y literalmente Rich me dijo, tenemos suficientes expertos ambientalistas, no ocupamos más. Necesitamos a alguien con tu experiencia para ayudarnos a tomar el siguiente paso. Entonces, cuando decidí dejar
todo lo que estaba haciendo, cerré mi consultoría porque entendí la importancia que era para el gobierno estatal y sobre todo para Josh como alguien que conocí de años y años y años, de que su programa de justicia ambiental fuera exitoso, no tanto en lo que hacemos internamente, pero en cómo podemos trabajar con las comunidades para que empiecen a confiar otra vez en el gobierno. Pues empezamos bastante bien. Desde ese entonces soy oficialmente el subsecretario de Justicia Ambiental. La primera vez que Pensilvania eleva el nivel de la Oficina de Justicia Ambiental a un grado de subsecretario. Y desde entonces mi trabajo ha sido literalmente reinventar la oficina. Vamos a desarrollar una estructura nueva, una política pública nueva, un policy nuevo de cómo hacerlo, herramientas nuevas, y trajimos totalmente una nueva filosofía de hacer enlace comunitario proactivo. O sea, no te esperes a hablar con una comunidad hasta que haya una emergencia. Desarrolla la relación primero y luego. Entonces, ha sido lo que hemos estado haciendo los últimos 2 años y medio. Hemos tenido retos, por supuesto. Nos gustaría cubrir zonas que no hemos podido cubrir todavía, pero hemos podido posicionar a la oficina como líderes a nivel nacional. O sea, yo ahorita estoy como consultor o asesorando al Estado de Nuevo México, por ejemplo, porque ellos quieren desarrollar la oficina de Nuevo México, la quieren desarrollar en base a lo que estamos haciendo nosotros en Pensilvania. Y así te puedo dar muchos ejemplos. Entonces, la clave de todo esto es siempre trabajando con las comunidades que son más afectadas para que sean parte del proceso. Pero como todo oficina de gobierno, el cambio toma bastante tiempo. Entonces ya van 2 años y medio con muchos retos, con grandes victorias, pero también con un potencial increíble, ¿no? Y todavía seguimos muy, muy orgullosos de que, desafortunadamente, aunque ya no está Rich con nosotros, la nueva secretaria Jessica Shirley ha seguido con todo el trabajo que Rich inició en justicia ambiental, y súper, súper, súper contento y agradecido con el gobernador Shapiro que ese apoyo al trabajo que estamos haciendo no ha cambiado desde el día 1. Y es que lo cree. Te voy a comentar que yo también lo conocí en ese entonces, cuando estaba del comisionado, porque él, de hecho, desde siempre muy participativo, además vecino aquí en Montgomery, y lo conocí, de hecho, la primera vez en un elevador y fue súper gentil y iba a una plática comunitaria de mexicanos, justamente Secate, de otro Claro. paisano, de Obed Arango, y estaba justamente subiendo ahí y después me lo encontré 2, 3 veces, lo entrevisté ya cuando estaba en el North Penn, en un festival muy grande que es el Festival Internacional, y él ahí también siempre presente, y después me tocó entrevistarlo también cuando era procurador y después ya cuando se estaba yendo a gobernador, y la verdad es que él es una persona de comunidad, o sea, de grupos, de realmente estar, ¿no? De como dices tú, em, pues escuchar, o sea, y lo ha seguido haciendo como gobernador, y yo creo que hay que celebrar que Pensilvania, lo que decías hace rato, es realmente un estado que está en la mirilla, ¿no? Que está a la vanguardia, que es más el futuro, no tanto el pasado, que es un experimento, es un laboratorio, y que los latinos tenemos mucho que ver en todo eso. Y lo de la justicia ambiental que tú decías, pues es uno de los temas de campaña de ambas campañas, ¿no? Entonces, y es donde tal vez más se ha revertido sin que nos estemos dando cuenta algunas de las iniciativas que en el gobierno Biden, que era muy verde, ¿no? Más que Obama, creo, realmente las políticas que se desarrollaron en ese entonces, pues van para atrás. ¿Nos puedes comentar, primero decir que los latinos son de los primeros afectados en muchas de estas injusticias ambientales, por ser también una población vulnerable y demás? Pero ¿qué es lo que tú ves que sin el apoyo del gobierno federal está en riesgo en Pensilvania? Mira, en eso sí tengo que ser muy, muy cuidadoso porque es algo que estamos literalmente enfrentando todos los días, y digo, no estoy rompiendo ningún tipo o anunciando ningún tipo de noticia. El gobernador a cada rato platica y anuncia de todos los retos legales que está enfrentando contra la administración de Trump. Por eso lo Entonces sí, menciono. Sé que es entonces sí tengo público, que ser un poquito cuidadoso por ese pero es lado. algo público. Pero es público. La realidad es que la administración del presidente Trump
no cree en diversidad, en inclusión. La administración del presidente Trump no cree en lo que es el concepto de justicia ambiental. Ni de cambio climático, vaya, ¿no? Cuando ya Bueno, estamos hablando de una crisis climática, no de un así es. cambio climático. Así es. Entonces, primero que nada, para mi oficina, yo trabajo para la Secretaria de Protección Ambiental de Pensilvania y ella trabaja para el gobernador de Pensilvania. A nosotros no nos interesa lo que el presidente Trump diga o quiera hacer, no tiene ningún tipo de influencia sobre el trabajo que mi oficina está haciendo. Pero la realidad es que otros departamentos dentro de la Secretaría de Protección Ambiental, la realidad es que otras secretarías, otras agencias a nivel estatal reciben muchos fondos del gobierno federal, pero desde siempre, ¿no? Entonces, cuando te cortan ese tipo de financiamiento para hacer proyectos para beneficiar el ambiente o para proteger a comunidades vulnerables, pues es obvio que es un golpe muy fuerte. Pero al final de cuentas nosotros somos el gobierno estatal y podemos hacerlo. El gran impacto ha sido para los grupos comunitarios, para los non-profits que están haciendo trabajo de educación ambiental, que están haciendo trabajo de advocacy para defender esas comunidades donde, como bien lo dices, la administración del presidente Biden tenía muchísimos recursos para invertir a nivel comunitario en todo este tipo de cuestiones. Como bien sabes, él lanzó un proyecto que se llamaba Justice 40, que el 40% del presupuesto federal tenía que ser invertido en comunidades de justicia ambiental. Todo eso lo retiró el presidente Trump. Entonces, el nivel de inversión del gobierno federal directo en comunidades ha sido increíble. Entonces, increíble para mal. Entonces, el apoyo, el impacto negativo, el impacto adverso que estas políticas federales tienen en Pensilvania es muy fuerte para estos grupos que están con la comunidad haciendo el trabajo. Y es donde, aunque no nos guste, todos es un círculo, ¿verdad? Es ambientales, migración, todo revuelve en el empoderamiento político de la comunidad y en cómo tenemos que ser parte del proceso político para evitar que la comunidad sea afectada de esta manera. Efectivamente, o sea, me encanta hablar contigo porque vamos a ver, me contestas antes de que tenga la pregunta formulada, pero vamos, bueno, cerrando porque te agradezco mucho este tiempo que me has dado, sé Claro. que estás súper ocupado, pero bueno, dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que como latinos, como hispanos, que además muchos más ya son, nuestros hijos ya están creciendo, ya están empezando a ir a votar, bueno, Ujú. próximamente, y que empieza a cambiar también esa demografía? Por eso también los puertorriqueños, digo yo, son los que migraron, pero son ahora los hijos, la diáspora, finalmente los que van a tener este protagonismo cada vez más en todo el país. Pero ¿qué podemos, o sea, cuál es tu mensaje tanto para estos latinos que no la están viendo bien, con documentos, sin documentos? Hay miedo, ¿no? Claro. Hay depresión, diría yo. Yo diría, yo inclusive cuando ganó, creo que mucho se entiende más que político o económico por un estado de ánimo, ¿no? Cuando a mí escucho eso de que nos están abusando, ¿no? Y ves lo que está pasando al otro lado del mundo, ves qué mala está pasando Europa, justamente la cuestión energética en Europa. Están racionalizados los europeos desde que empezó la guerra de Rusia, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que a lo mejor nos ha subido el bill, pero que no nos están diciendo, sabes que de tal hora a tal hora no puedes lavar, de tal hora a tal hora no puedes prender. Y eso es lo que está pasando allá, ¿no? Y también los cereales y los transportes y la crisis económica que está habiendo en Europa es pesadísima. Y estamos hablando del primer mundo. Realmente yo creo que tiene, digo, más que ver con con un problema psicosocial en donde nos hemos venido creyendo de que estamos de la patada. Cuando si nos damos la vuelta por el mundo, nos vamos Puede a ser peor. Sí. que estamos privilegiados aquí. Sí, mira, creo que como el famoso chiste o la pregunta esta que dicen, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Creo que estamos en ese ciclo en el que las campañas políticas y muchos de los oficiales electos no quieren hacer enlace latino. Vamos a enfocarnos en la comunidad latina por ahorita, ¿no? En general, porque no salimos a votar. ¿Para qué invierto dinero? ¿Para qué mi campaña va a gastar dinero si no van a salir a votar?
¿Para qué, digamos, como alcalde participo en tal evento si al final de cuentas, cuando necesito feedback, cuando necesito retroalimentación del gobierno de la ciudad, los latinos no salen y no se involucran? Entonces, por ese lado es el argumento de la gente que está en posiciones de gobierno o de posiciones de poder no quieren trabajar, no todos, pero muchos de manera directa con la comunidad porque al final de cuentas no respondemos. ¿Qué dice la mayoría de la comunidad? ¿Para qué voy a votar? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué les doy retroalimentación si no me vienen a ver? Si no me involucran, si no invierten en mí. O si Entonces, nada más vienen en tiempo de campaña. exactamente. Entonces, es muy fácil hablando del electoral, es muy fácil una campaña política que te diga, no voy a gastar en tu comunidad porque no vas a votar como quiera. Entonces, ¿para qué? Mejor pongo mi dinero en otro lado. Y del lado de la comunidad es muy fácil decir, ¿para qué quieres que te ayude en tu campaña si no me vas a hacer caso? Entonces, pues mejor no salgo a votar. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de romper ese ciclo? ¿Quién tiene la responsabilidad de tomar el liderazgo y decir, vamos a cambiar esto? Por un lado, yo creo que la responsabilidad está de las personas en posición de gobierno. O sea, nosotros somos los que estamos en posición de gobierno, las campañas políticas, tenemos los fondos, vamos a romper ese ciclo invirtiendo en esta comunidad. Pero al mismo tiempo, como comunidad, tenemos la responsabilidad de salir y de actuar, porque si no, no nos podemos quejar. Si no, no nos podemos quejar. Entonces, mi respuesta muy larga, pero para tu pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar después de todo lo que está pasando a nivel federal, porque está ahí, como dices, está ahí, es evidencia, tenemos que salir a las calles, tenemos que participar, tenemos que votar. No importa si invierten en tu comunidad o no, ahorita lo que tenemos que hacer es romper ese ciclo de falta de interés, porque si no lo hacemos nosotros, no podemos seguir dependiendo de la posición de la persona que está arriba de nosotros, ¿no? En uno de las 1000 libros de política siempre dicen, si no te gusta cómo está puesta la mesa, pues sacude la mesa o volteala, ¿no? Entonces, tiene que llegar un momento en el que, aunque sabemos que merecemos más, sabemos que nos tienen que tomar en cuenta, está en nuestras manos poder romper ese ciclo. Entonces, este noviembre, por ejemplo, tenemos que salir a votar con todo. Aunque no haya elecciones de visibilidad, imagínate si este noviembre Pensilvania pierde la Suprema Corte. Y digo Pensilvania porque es Pensilvania, pero digamos que los republicanos ganan el control de la Suprema Corte de Pensilvania. Estás hablando que la Suprema Corte de Pensilvania ya no va a poder detener toda la locura que viene del gobierno federal. Entonces, más vale que salgamos a votar en noviembre, porque si no va a haber implicaciones muy fuertes. Y lo mismo se viene el próximo año con el Congreso. Tenemos la oportunidad de, si es lo que queremos, si este es nuestro partido político, de tratar de crear un balance en el gobierno, porque ahorita a nivel federal, el Poder Judicial, que es la Suprema Corte, es una Suprema Corte que es conservadora, y muchos de los jueces o de muchos de los ministros fueron puestos por el presidente Trump. Tanto el Poder Legislativo, tanto la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados como el Senado es republicano. Y el Poder Ejecutivo con el presidente también es republicano. Entonces ahorita tiene la tercia perfecta Donald Trump para hacer lo que él quiera. Entonces, el próximo año de la elección vamos a tener la oportunidad de balancear, de decir, bueno, ¿sabes qué? Todavía no tenemos que votar por el presidente, pero sí podemos votar para que el Poder Legislativo tenga un balance y mantenga a cheque, ¿no? Al presidente. Entonces, ahorita lo más importante es romper ese ciclo. No importa lo que nos deban, no importa que no nos hagan caso, no importa que no nos tomen en cuenta, está en nuestras manos romper el ciclo. Una vez que lo rompamos, aquí está el recibo. Y ahí sí ya podemos sentarnos otra vez y decir, te gané la elección, o hice esto, o te di esta retroalimentación que te ayudó, ahora o me haces caso o me vuelvo a lavar las manos. Pero eso es lo principal. Es muy difícil tratar de movilizar a una comunidad que se siente marginalizada, que no ha sido involucrado, pero al mismo tiempo está en nuestras manos cambiar eso. Entonces, ¿hasta qué grado vamos a seguir permitiéndoles que nos hagan lo que nos están haciendo? Pero bueno. ¿Cuál es tu última pregunta? Perdón. Sí, Me no, sí. emociono, me emociono hablando de esto y no me callo. No, yo lo sé, no, y yo también podría estar aquí horas, pero te voy a corregir en algo, mi querido Fer. A ver. Yo creo que ya pasaron de lo
conservadores, porque muchas veces, pues nuestra comunidad es conservadora, hay Ujú. muchos hispanos que son conservadores, que son creyentes, que son, etcétera, ¿no? O sea, son conservadores, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es de que ellos no son conservadores, muchos de ellos, no todos. Hay conservadores, hay quienes están ahí tratando de salvar lo que pueden, creo, ¿no? Y tratando de control de daños. Y hay quienes son radicales, ¿no? Y quienes realmente tienen una agenda en donde no nos quieren aquí, donde están realmente hasta sobrepasando al mismísimo Trump, ¿no? Porque él económicamente, yo nunca me voy a olvidar de una vez que uno de sus hijos dijo, mi papá no es racista, mi papá el único color que identifica es el verde, que es el del dólar, ¿no? Entonces, y yo creo que él efectivamente es un businessman, o sea, y que finalmente, pero si tiene que escoger entre uno y otro, pues dice, pues los míos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante diferenciar, ¿no? Que, que, que a lo mejor no estamos de acuerdo con todo lo que los demócratas creen o hacen, o los liberales, o los votos, todo eso, pero que estamos ahorita, como dices tú, el balanceando es algo que realmente está saliendo por esta trifecta perfecta que tiene, que está saliendo de lo que es en sí la democracia. Te agradezco mucho que haga la corrección. Por mi puesto yo no puedo ser tan abierto, entonces me tenía que controlar un poquito, pero tienes absolutamente toda la razón en la corrección. Bueno, finalmente decir que me encantó eso, yo creo que sí lo vamos a, porque tenemos, o sea, tenemos un poder y no lo estamos utilizando, ¿no? Es como dicen el monstruo dormido, o la bestia Uh -huh. dormida o algo así, que a ver cuándo me despierta. Pero eso yo creo que me voy a ir y si quieres agregar algo más que no te haya preguntado y a lo mejor algo que también podemos hacer dentro de tu departamento para poder tener acceso y luchar por esa justicia ambiental que ahí todos nos vamos a ver afectados, todos nos vemos afectados. Realmente lo de la crisis climática es real y nos afecta a ricos, pobres, así como el virus del Ah, coronavirus. Ahí no, los fenómenos naturales nos afectan a todos. ¿Qué podemos hacer? En general, un mensaje así como verde, de impacto verde, que tenemos nuestra sección de impacto verde. Y algo más que no te haya preguntado que quieras decir. Pero antes decía, me voy a quedar con eso de tenemos que romper el ciclo. sí, tenemos que romper ese ciclo. Es un ciclo vicioso que es muy fácil echarle la culpa o la responsabilidad a alguien más. No, te toca a ti romper el círculo. ¿A qué momento vamos a decir ya? O sea, nos toca a nosotros, ¿no? Mira, no, en cuestión de justicia ambiental, que es un tema muy, muy interesante y súper largo para cubrir, pero yo creo que va más allá de lo que conocemos nosotros para cuestiones ambientales o el cambio climático. Desde mi perspectiva como trabajando para DEP o para el Departamento de Protección Ambiental, es que nosotros estamos haciendo lo más que se pueda para que la comunidad tenga una voz en el proceso. Justicia ambiental en general tiene diferentes definiciones o diferentes perspectivas. Mi trabajo es enfocarme en la perspectiva del gobierno estatal y qué puedo hacer con las leyes que tengo ahorita. Que eso es una gran limitante, no es una gran limitante porque a manera personal, como líder comunitario, me encantaría hacer mil cosas, pero mi oficina trabaja dentro de la estructura del gobierno estatal y tenemos que hacer solo lo que las leyes de Pensilvania nos permiten hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es educarnos, trabajar, participar, dar nuestra opinión, y luego ponernos presión, porque a final de cuentas el gobierno tiene que responder a la presión de la ciudadanía. En este caso, la comunidad latina tiene que salir también a presionarnos a nosotros como gobierno estatal para poder seguir, para hacer las cosas mejor. Algo que ya para terminar, igual y no es por repetir o por seguir, regresar al tema de patrimonio de la humanidad. Filadelfia, más allá de lo cursi de lo como se escuche, es una Romántico. ciudad, sí, de los románticos, es una ciudad fascinante, con muchos problemas, por supuesto, pero que ha sabido hasta cierta manera desarrollar ese ambiente multicultural que no todas las ciudades lo tienen. Va a haber errores y va a haber problemas que se tienen que mejorar, por supuesto, pero algo que yo todavía sigo fascinado y a nivel personal me da mucho orgullo es que en ese entonces el alcalde Michael Notter haya seleccionado a un migrante mexicano que habla inglés con acento para representar a la ciudad en un foro mundial.
O sea, para sentarme a hacer política con alcaldes de otras partes del mundo, cuando me veían, me decían, veían mi nombre, me escuchaban hablar en inglés con acento, espérate, ¿qué no vienes de México o de alguna parte de Latinoamérica? No, yo soy el representante oficial de la ciudad de Filadelfia. Eso es Eso no, maravilloso. eso no pasa. Eso no pasa en muchos lados y es algo que no solo me siento muy orgulloso a nivel personal, pero que me mantiene esa esperanza, que me mantiene emocionado para seguir en Pensilvania, para seguir en Filadelfia. Pero eso no quiere decir que no tenemos que seguir poniendo presión. Eso no quiere decir que la oficina de la alcaldesa Parker es perfecta, ¿no? Eso no quiere decir que la oficina del gobernador Shapiro es perfecto. Nos tienen que seguir poniendo esa presión, pero para mí, cerrando el círculo, para seguir con la misma analogía, cerrando el círculo de la plática, realmente Filadelfia hace 10 años empoderó un grupo muy, muy diverso de diferentes aspectos, culturas, experiencias, para realmente presentar ante el mundo lo que es la ciudad, pero sobre todo el potencial que la ciudad tiene para crecer. Entonces, el equipo extenso que logró esta designación, pues como dices, tenía a Rich Negrin como cubano-americano, a Jennifer Rodríguez como puertorriqueña, a mí como mexicano, ya que cuando el equipo se hace más pequeño y se concentra en el proyecto, ya me tocó a mí ser el único representante. Pero eso realmente no pasa. Eso realmente no pasa en otras ciudades o son contadas con una mano. Y es algo que se escucha como si es muy romántico, pero que no debemos de perder esa perspectiva porque podemos tener altibajos, pero el liderazgo latino en Filadelfia está aquí. Está presente, seguimos creciendo y tenemos esta oportunidad de poner más presión y de tener más contribuciones directos para la ciudad. Y a mí nada más me tocó poner un granito de arena en un proyecto que posicionó a Filadelfia a nivel mundial, y pues no deja de ser un gran orgullo. Y ahora se viene el 2026, donde van a pasar muchas cosas más. Y bueno, sí, yo sí creo que Filadelfia tiene un sabor latino cada vez más. Y ellos nos están abriendo las puertas y nosotros tenemos que entrar, irrumpir y hacer nuestra chamba. Lo último que voy a agregar es de las elecciones. Muchas veces no participan también la gente en las elecciones primarias y después pues no conocen ni siquiera quién está en las elecciones, o sea, quién le tocó y no les gusta, pero pudieron participar. O sea, es realmente Claro. un proceso, ¿no? Entonces, y el voto lo podemos ejercer de muchas diferentes maneras todos los días, dónde compramos, qué hacemos, dónde invertimos, etcétera, pero sobre todo también en las urnas. Te agradezco muchísimo, eres un orgullo latino, hispano, y estás en un puesto de poder para todos los estadounidenses, todos los residentes de Pensilvania, de todo este gran estado de Pensilvania que tiene muchísima riqueza justamente natural, de gases, bueno, todo lo que implica estar en donde tú estás con las políticas que puedes hacer públicas es extraordinario. O sea, hay que visualizar que estás en un estado donde realmente la protección a la naturaleza, al ambiente, es primordial y es, como dices tú, vanguardia en todo el estado. Entonces, hablar de un mexicano en ese lugar, de un hispano en ese lugar, es de verdad, porque no estás sirviendo a los latinos, estás sirviendo a, ¿cuántos somos? 12 millones de 12.7, una cosa así, o sea. entonces, Bueno, felicidades. te agradezco mucho la atención, Perla, como siempre, y bueno, un gran saludo a toda la familia de Impacto. Gracias, hasta luego y Hasta luego. feliz, Happy Season también de los Eagles, Happy Season y también feliz mes de la herencia hispana. Go Birds.